culparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena. Muy pero muy buenas noches en este día que hemos tenido un día de calor, pero nuevamente este programa que de alguna forma cada lunes nos acompañan desde el otro lugar y nosotros desde este lugar. La Iglesia Buenas Nuevas para tu Vida presenta este programa que es dedicado a la familia. Siempre con temas de la actualidad y temas que de alguna forma siempre nos hacen reflexionar, ver, pensar un poco. Y bueno, vos que estás desde el otro lado y que tenés mucho frío, no sé si hay frío, ¿no? Pero que tenés mucho calor y bueno, y te estás trabajando, algunos estarán trabajando, algunos en el auto. Te damos la bienvenida a este programa, la cual nos da, ¿verdad? Y es una bendición que nos acompañes cada lunes, ¿sí? Y que de alguna forma podamos contribuir y ser un programa constructivo, ¿sí? Nuestra idea es poder contribuir, poder ayudar, poder transmitir algo que nos haga pensar y nos ayude a reflexionar acerca de la familia. Bueno, hoy está Marga con nosotros. ¿Cómo? ¿Qué tal? Marga Buenas noches. no sé a dónde te fuiste, a Punta Mar del del Este. Plata, Mar del fuimos, Plata. sí, cerquita. Cerquita. Bien. Cerquita. Así que bueno, sí, acá de nuevamente con ustedes. Así que muy buenas noches para todos los oyentes. Bueno, bien, la pasaste bien, Marga. La pasamos muy bien, la Muy verdad. bien. En familia. En familia. Bueno. Muy lindas Qué vacaciones. bien, qué bien. ¿Tomaste sol? No me gusta tomar sol. Bueno. Me metí una sola vez al mar porque el agua es muy fría. Ah, bueno. Tampoco, así que soy un caso medio raro, Sí, ¿viste? te vas a la Pero playa disfrutar y... Bueno, bien. de otras maneras, Qué qué bueno. sé yo. Estaba en la carpita, ¿viste? ¿No? Y sí. Tranquila. Tranquilo, todo. Descansar era. Bueno, está bien, Está- bárbaro. sí. Bueno, vos, Así. ¿cómo andás, Sole? Buenas noches, bienvenidas a todos. Bueno, un lunes más, un lunes de calor, preparándonos para esta semana de calor, dicen, ¿no? Sí, mucho Así calor. que muy contenta de estar acá, Marga, un lunes más. Un Ya lunes también más. de alguna manera como entrando en vacaciones de radio, De radio, ¿no? Que sí. como que a partir del lunes, por 2 lunes, nos vamos a estar acompañándolos. Así Y que bueno, no nos creo que- extrañen. Creo que volveríamos el lunes 31 de enero. Claro. Estaríamos nuevamente en el programa. Así que bueno, lamentablemente no van a poder escucharnos por 2 lunes. Por 2 lunes. Sí, es verdad. Bueno, gente linda, hoy tenemos un programa dedicado, ¿verdad?, a pensarnos, ¿no? Un poco a veces, ¿qué propósito? A veces la palabra propósito, a veces es una palabra que a veces está muy lejos de nosotros, pero está bueno pensarla, ¿no? ¿Verdad? Y hoy nos ponemos de alguna forma
a pensarnos un poco en qué propósito. Y la vida, ¿no? Tiene un propósito, ¿no? Marga, ¿vos qué opinás? Y sí, la verdad que sí, ¿eh? Siempre hay un propósito, ¿no? Creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, viste que siempre te dicen, vos viniste a cumplir un propósito. Claro. El tema es, ¿no? Buscar a ver cuál es ese propósito que viniste a cumplir, ¿no? Claro. Y saberlo, identificar, y bueno, es complejo, me parece a mí, Sí, ¿no? ¿no? Sí, Hasta que te das cuenta de cuál es el propósito, claro. ¿no? claro. Porque si vos estás ahora es como preguntas como filosóficas, ¿no? Sí, ¿Qué propósito tengo en esta vida, no? claro, claro. ¿Para claro. qué estoy? ¿Para qué ¿Cuál estoy? es el propósito, Sí, no? sí, sí, sí. Sí, es como de alguna forma pensar, ¿no? Y está bueno plantearlo Sí. con la audiencia para que de alguna manera podamos ver y poder pensarlo. Una vida con propósito. Y la Claro. pregunta sería, ¿encontraste el tuyo? Claro, ¿Encontraste el tuyo? ¿qué pregunta es esa? No, porque ¿viste? ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto, es verdad, porque uno a veces cree que encontró el propósito cual, de la vida, ¿no? tal cual. Y vos decís, bueno, el propósito que yo encontré es tener este laburo, tener este trabajo. La verdad que ese era mi propósito en esta vida. Claro. Llegar a tener, no sé, un poder adquisitivo, se podría decir también, ¿no? También. A veces trabajamos pensando en decir, bueno, voy a generar esto porque Claro. mi propósito en la vida es esto, Sí, 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 darle bienestar a mi familia, sí. ¿no? Sí, sí, Podría sí. ser, Sí, mucha sí, gente sí, piensa sí. así. Después otras personas dicen, no, mi propósito es ser solidario, por ejemplo. Claro, ¿no? También. claro, Es ser solidario, Sí, sí, sí. mirar hacia otros lugares. Sí. claro. Bueno, los propósitos pueden ser muchísimos, Son variados. son ¿no? variados, Sí, sí, sí. ¿no? Podemos decir que cada uno de nosotros tiene un propósito, ¿sí? En esta vida. Algunos ya lo han descubierto, otros en la búsqueda, y algunos ni lo han pensado. Es verdad, ¿no? Que a veces ni lo hemos pensado. Es verdad, Es algo es que, cierto. bueno, por eso está bueno poder plantearlo en esta noche, ¿no? En esta Sí. noche Claro. poder plantearlo, es decir, qué propósito, ¿no? Que Claro. y pensarnos un poco a veces, ¿no? Pensarnos, reflexionar, qué importante, ¿no? Que es reflexionar, ¿no? Yo creo que cuando uno logra saber qué propósito tiene en la vida, ¿no? Podríamos decir, Sí, creo que ves las cosas de otra manera, me parece a mí. Sí, totalmente. Sí, yo pienso también lo mismo. Creo que es, bueno, y vamos a ir desarrollándolo, ¿no? Que es lindo, como decía Leo al principio, ¿no? Algunos ya tienen un propósito y es como ese impulso, ¿no? Del día a día. Algunos trabajan a través de ese propósito, algunos lo tienen como hobby, Claro. ¿no? Porque también depende, creo que es muy individual el poder identificar el propósito. Es algo desde lo que a uno le nace también, ¿no? De lo que uno se siente cómodo y las cosas se van acomodando para que ese propósito, de alguna manera la palabra tiene que ver con una meta a cumplir, con un objetivo claro en función a algo, ¿no? O a alguien Claro. también. claro. Y pensar en un propósito, ¿no? También uno tiene que, de alguna manera, cuando lo pensás, lo vas reflexionando, es como que todo cumplir ese propósito traería satisfacción, ¿no? Claro, traería algo. Sí, sí, Traería algo Exactamente. bueno, porque Sí, sería sí. algo así, ¿no? Claro. Pensarlo desde ese lugar. Pero bueno, la idea es que a veces el propósito que de alguna manera pensamos, a veces no sé si es realmente, es poner en la duda también, ¿no? Es Claro. ponerte en la duda de que me escucha, ¿no? Si realmente el propósito Era era ese, Claro. es Claro. ese, ¿no? Claro. Muchas veces me pregunté, ¿este era el propósito? Claro, Claro, Noches sí, de sí. confesión. claro, Este es el propósito que tengo en mi vida. Claro. Entonces empezás a buscar otro propósito. claro. Voy modificando Voy propósitos. modificando Sí, propósito. sí, sí, sí. ¿Tiene Claro, que ver es un con tema. el gusto individual, el propósito? ¿Me tiene que gustar mi propósito o no tiene que gustarme? Qué pregunta, ¿no? Está buena la pregunta, ¿no? Creo que de alguna forma también tenemos que pensarnos, bueno, yo pienso que si te trae satisfacción el fin de ese propósito, pienso que sí que te gusta, ¿no? Claro. Porque de alguna forma encontrar satisfacción. Por ejemplo, vamos a la historia, hombres que de alguna manera, como Mahatma Gandhi, como Claro. hombres, Teresa de Calcuta y otro Claro. tipo de hombres, el mismo Cristo que nosotros. Es decir,
podemos decir que de alguna forma no fue el desarrollo o el terminar la vida desde cómo terminaron, ¿no? Porque Claro. a veces es complejo, ¿no? Pensar que, pero que de alguna forma ha dejado en la historia, En la historia dejan las huellas, ¿no? Como se dejan diría. algo, ¿no? Claro. Que a veces no logramos entendernos, pero es algo que de alguna manera nos han dejado algo, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que el propósito debe tener algún sentido y a su vez también debe tener eso de sentirme completo, ¿no? Creo, ¿no? Claro, No sí, No sé, que es como, tiene- yo me digo, bueno, me siento como abuelo y veo a toda mi familia Claro. y veo medianamente que la familia o los hijos están bien, qué sé yo. Claro, no claro. sé si están, Es- no estamos hablando de lo económico, ¿no? Claro, Medianamente, sino también del... y sí, sí, sentirme que, bueno, que el propósito en la vida, por lo menos, no sé, algo. es Sí. algo... Tiene que ver con eso, claro, Sí. entiendo. Porque, por ejemplo, vos recién citabas, ¿no?, a estas personas, o el mismo Cristo, ¿no?, que llevó de alguna manera, cumplió su propósito en la tierra, pero no fue del todo agradable. No. No. Entonces, no sé si tiene que ver con gusto, sino más con esto que vos decís de sentirte completo, de alguna Claro. manera, Claro. de cumplir esa función, porque a veces los propósitos, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente personas como esas personas que se dedican al trabajo social, a la ayuda comunitaria, a un punto, ¿no?, que van al África y dejan su vida, ¿no?, Ujú. en pos a ese propósito. A veces tal vez no sea tan agradable, pero es lo que los completa. Y tienen de alguna manera herramientas ya naturales, dones, de alguna manera, ¿no?, para soportar desiertos, soportar hambre, en pos del propósito, ¿no? El propósito capaz tiene que ver con algo más allá de lo que yo quiera hacer o no, ¿no? Claro. Sino que sentir esto de decir, bueno, yo siento que fui llamado para esto, o a cumplir este rol, y me guste o no me guste de alguna manera, pero sí llena algo en mí. Claro, claro. Y cumplo, no sé. Creo que de alguna forma decir lo que uno puede plantear dentro de la historia y de la gente que de alguna forma, es decir, que siempre dejó algo, ¿no? Claro, que no fue deja por algo, ahí claro. en el momento, pero el beneficio quedó para los que Para los que continuaron. continúan. Viste, mayormente encontrás en la historia hombres que Sí, lucharon por la sí, sí, libertad, sí. por los derechos, por ejemplo, ¿no? También, Los claro, derechos humanos, claro. las mujeres que lucharon. Quizá ellas no lo vivieron, pero hoy Se habla todavía y se crearon... se crearon ese tipo de Sí. cosas. Entonces, es como muy profundo, ¿no? Sí, sí. El propósito, pero la pregunta es si realmente encontraste tu propósito, ¿no? Porque, es decir, también es algo que te impulsa y te motiva, ¿no? Sí. Es decir, a avanzar, algo que vos querés alcanzar, ¿no? Quizás Ujú. en la vida, como digo, por ahí no lo alcanzás vos, pero dejaste un camino, Claro, dejaste Sí. algo, ¿sí? claro. Creo que nosotros somos un programa que siempre estamos hablando de familia. Pensar el hecho solamente, ¿no? De sentarme un día con toda la familia y decir, bueno, che, yo junto a tu esposa decir, Claro. che, y tuvimos los errores pero Comúnmente hicimos uno puede algo bien, ¿no? Sí. Claro, claro. Sí, sí. Y aunque no es un logro, ¿no? Que por ahí quizás no es visto, pero tiene que ver con eso, también con algo que me propuse, Sí. Sí, sí. ¿no? Pienso también desde lo bíblico, ¿no? Por ejemplo, Abraham, que él, su propósito, ¿no?, era, lo nombra como el padre de la fe, ¿no? Ajá. Y él le promete a Dios que su descendencia iba a ser como las estrellas. Y él cumple, ¿no?, de alguna manera sigue, obedece a Dios y no lo ve, no puede llegar a ver la tierra prometida, no ve todo lo que Dios le promete, ¿no?, tu descendencia y demás, pero él de alguna manera cumple con su propósito, ¿no?, que es ir a diferentes lugares, obedecer, ¿no?, dejar su tierra, su lugar, irse por fe, cumplir en un montón de aspectos, siembra tal vez de alguna manera eso que tenía que hacer, que tal vez no se terminaba de ver el trabajo, Claro. pero él por fe lo hizo y también cumplió su propósito sin verlo, ¿no? Viendo lo invisible. Claro, sin- claro. Claro. Sí, Claro, yo en base a lo que estamos hablando, ¿no?, que ustedes comentaban en cuanto al propósito, ¿no? Personas que hay una diferencia, lo que yo noto, ¿no? Por ejemplo, Teresa de Calcuta, Gandhi, personas que de alguna manera ponían su propósito en Dios, ¿no? Claro. En agradar a Dios, en servir a Dios, claro. ¿no?
Abraham, bueno, Abraham. creo que el mayor propósito que una persona puede lograr es ese, ¿no? El poder agradar a Dios, el poder servir a Dios, creo que Claro. eso, ¿no? Pero están los propósitos, como ustedes decían también, que las personas tienen, que es, por ejemplo, lo de la familia, que también Tal son cual. propósitos Claro. importantes, Sí. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Sí, es diferenciar también lo que vos estás planteando, ¿no? Claro. Porque el tema Claro. es poder pensar también en este propósito que a un ser que desconocemos muchos, que por ahí Claro. no Sí. llegamos a conocer, pero Dios, en su soberanía, ¿no? Sí, Claro. Tiene un propósito con cada uno de los Exactamente. seres Claro. humanos. claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso creo que de alguna manera es el punto a veces, encontrar a veces. Claro. Claro. ese- Creo que ese es el... claro, que creo que eso nos llevaría a sentirnos completos, Claro, ¿no? Aunque pareciera claro. que todo sea al revés. Claro, 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 Claro. tal cual. Dentro, por ejemplo, no trayendo el tema a la realidad de hoy, donde está lleno de malas noticias y de un montón de cosas, donde hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha falta de esperanza, ¿no? Porque los pronósticos no son del todo buenos. Poder encontrar un propósito para la vida creo que sería de muy buena ayuda en este tiempo, ¿no? Y entender que también para aquellos tal vez que hoy no encuentran un sentido a la vida, ¿no? Porque vienen de situaciones muy complejas tal vez, o de estos años, ¿no? Donde han tenido pérdidas, Claro. y un montón de pérdidas en muchos sentidos, no solamente a nivel Ujú. familiar, sino pérdida de algún trabajo, algún negocio, Muchas algún cosas. emprendimiento, estudio y demás. Que hay un propósito para sus vidas, porque hoy tal vez se presentan estos pensamientos, ¿no? De que ya está todo perdido, de que está todo mal y que vamos de mal en peor. Poder tener esa esperanza de que yo vine a este lugar o estoy en este lugar con ciertas personas a mi alrededor por algún motivo, con algún fin. No puede ser que yo esté acá sin ningún fin. Y eso también te trae una esperanza, pienso yo, ¿no? Y un motivo para vivir. Porque si uno no tiene un motivo para vivir es muy pesado el día a día, pienso, ¿no? Sí, sí, Claro. totalmente. Bien, tenemos por ejemplo el propósito como sentido, ¿no? Que por ahí tenemos esa nota que por ahí nos va a ir un poco abriendo un poco la cabeza, tratar Claro. de entenderlo, ¿verdad? Claro. El sentido sería del propósito, ¿no? Para entrar un poco más en tema. Es un nivel más profundo y trascendental. El propósito de un ser humano es el sentido que otorga a su vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Son algunas de las preguntas que los hombres intentan responder para encontrar el propósito de su existencia. Dichos interrogantes no esperan necesariamente una respuesta definida y precisa, sino que funcionan como el motor de la vida. La mera posibilidad de dar con las razones de nuestro paso por la tierra es suficiente para continuar avanzando. Bien, bueno, creo que esto, de alguna manera, hablar del propósito, tenemos que entrar en este tema de estas dudas existenciales, ¿no? Porque a veces, como decís vos, Marga, a veces no sabemos para qué estamos y Claro. a veces todavía no. Por eso está la pregunta, desde el otro lado dicen, bueno, wow, ¿qué es esto, no? Claro. Entonces, está bueno poder pensarlo. Entonces ahí existen este tipo de preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy? ¿Sí? Aquí, ¿hacia dónde voy? Son algunas de las preguntas que los hombres intentan responder. Creo que, bueno, en base creo que está este tipo de respuesta, ¿no? Porque a veces Ujú. nos seguimos preguntando quién somos, son? ¿no? Claro. Sí, sí, ¿Quiénes sí, somos, sí. no? Es verdad. ¿Qué persona? Bueno, y vos preguntás que decir, bueno, a veces está la pregunta y a uno que está de alguna manera siempre en esta tarea y la pregunta que uno le hace sobre la identidad, ¿quién sos? Y te dice, bueno, yo soy ama de casa, Claro, sí. yo soy El rol que trabajador, desempeña, claro. y todavía no ha entendido quién es. Claro. Claro, ¿No? sí. Yo me acuerdo en una clase que tuve de inteligencia emocional, no me acuerdo, el profesor nos había hecho esta pregunta individualmente y es como que te descoloca un poco, ¿no? Claro. Porque no sabes qué responder, porque se te vienen a la mente Un montón. características tuyas, pero no tiene que ver con cómo es Sole, por ejemplo, Claro. sino quién es, o sea, y ahí es donde también encontré, decís, tengo identidad, que Claro. es
¿quién soy? Es como... Claro, y en ese es momento... difícil responderla. Claro. La pregunta. Es difícil Claro. porque si Bueno, vos me preguntás sí. ahora, Claro. ¿quién sos, Margarita? Claro. Y bueno, soy Margarita. Exacto. Yo empecé con, bueno, soy mamá de tal, Claro. soy madre, Claro. pero más allá de los rótulos, ¿no? De la Claro, sí, sociedad, sí. quién es como persona, sos vos? quién soy Claro. como... Yo quedé como, wow. Quedás como, Sí, Claro. colgada. Claro, sí. y esto de poder responder sobre la identidad es algo que, bueno, también tiene que ver con el propósito, ¿no? Claro. Porque Claro. la identidad tiene que ver con eso. ¿Quién soy? Bueno, Claro. soy Leonardo, Claro. Sí. soy una persona diferente a todas, Claro. individual. Es decir, ese sería el decir, bueno, esta persona soy yo, ¿no? Claro, En claro. este mundo soy esta persona Sí. que tiene una función. Claro, Claro. tal cual. Me explico, entonces es comenzar a dar respuesta a los interrogantes. A los que tenemos, interrogantes. ¿sí? Sí, sí. ¿Quién soy y de dónde vengo? Es otra de las preguntas, ¿no? Porque ahora, si hay tantas teorías sobre de dónde vengo, Claro. es decir, nosotros que somos ¿Cómo? cristianos tenemos una visión Claro, acerca diferente, de alguna forma bíblica, la Biblia la tomamos como un libro con autoridad y de alguna manera entonces tenemos esa visión de la creación, ¿sí? Claro. Pero bueno, hay diferentes teorías sobre la creación y de dónde Claro, vengo. ¿y de dónde ¿De venimos? dónde Sí. viene? Sí. ¿Se entiende? O sea, ese es otro de los interrogantes, ¿no? Porque esto de dónde vengo me dice a dónde voy también, Claro, ¿no? Claro. también. ¿Se También entiende? te va Entonces, respondiendo la otra te va pregunta. respondiendo la otra pregunta. El hecho de quién soy también me da un lugar en este espacio, en este contexto, Claro. ¿no? Claro. Entonces, este tipo de cosas son interrogantes que cada uno de nosotros en algún momento de la vida se nos plantea, ¿no? Claro. Y alguien nos hace la pregunta, Y sí. o a veces pasan los años y cuando tenemos 60, 70 años decimos, ¿quién soy? ¿Quién soy? Claro, totalmente. Bueno, mejor tarde que nunca. Sí, pienso en la pregunta de dónde vengo, por ejemplo. Creo que eso es una pregunta muy interesante, porque a veces nos condicionamos de dónde venimos o de dónde hemos salido, y eso como que marca también lo que nos condiciona como personas en nuestra vida, que justamente veníamos hablando en el auto, ¿no? Ujú. De alguna manera lo que uno trae en generación, ¿no? Marca de alguna manera lo que soy. Pero tal vez esa de donde vengo no sea lo mejor, o no sea, es lo que me pudieron brindar, pero no fue de lo más agradable tal vez, que no nos condicione como personas para decir, bueno, yo tengo que ir hacia este camino también, ¿no? Poder modificar, porque después la otra pregunta es, ¿para qué estoy aquí y hacia dónde voy? Claro. Generalmente el pasado, si uno lo mira desde ese lugar, bueno, es lo que soy y es lo que voy a hacer siempre, nos condiciona como personas también y no nos deja romper un patrón que tal vez nos pusieron o es lo que vivimos. Poder también encontrar un propósito en la vida presente nos lleva a un futuro diferente, no del de que venimos, hace romper un montón de estructuras que tal vez uno trae, ¿no? Claro, el tema de dónde vengo tiene que ver con a veces, como lo venimos hablando mucho nosotros, si bien tenemos una idea cristiana y tenemos en función, pero de dónde vengo también tiene que ver de qué familia, Sí. de qué construcción, Claro, de qué matriz de salí, qué matriz, claro. ¿no? Salí, porque esto que soy yo no apareció de la nada, sino que fue construida, fue formada, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, como decía Sole, te condiciona y mucho. Creo que podemos decir de que la familia es esa matriz que te sociabiliza y que te pone un montón de rótulos y que te pone esto también de nunca preguntarte Claro. para qué estoy. Como que cuál ya es. están dadas las cosas así. Exacto. Claro. Es Claro, como sí, una sí. resignación, ¿no? Claro. Sí. Y a veces romper esos patrones y salir de todos esos, a veces cuesta, ¿no? Y que Sí. eso, de alguna forma, desde este programa siempre estamos empujándote a que salgas, ¿no? Claro. De esa comodidad o de esa forma, ¿no? A veces De esa forma. que uno tiene y que pareciera que eso es solamente, ¿no? Claro. Y que de alguna forma acá poder avanzar y poder ir encontrando, ¿verdad? Que hay otras cosas, hay otras posibilidades, hay otras formas de vivir. Claro.
que está buenísimo, ¿no? Claro, sí, Creo sí. que eso es importante, y a su vez también en esto de pensar que, ¿verdad?, qué es lo que quiero hacer o cuál es mi propósito en la existencia, ¿no? Totalmente. Que está sí. buenísimo, Sí, ¿no? sí, sí. Es verdad. Es sí, una sí. pregunta, podemos decir, empezamos con una pregunta bastante, como decía Marga, muy filosófica, muy pensante, pero qué bueno es poder encontrar, Encontrar, sí. en poder de totalmente. alguna Sí, manera sí. o acercarnos o pensar, ¿no? Porque eso genera un montón de cosas en el ser humano, ¿no? ¿Cómo poder hallarlo, ¿no? ¿Y cómo puedo hallarlo, verdad? ¿Cómo puedes hallar tu propósito, Marga? ¿Cómo haces? No sé si te Las metí en un preguntas problema. Esas filosóficas preguntas complicadas que uno- complicadas. es muy individual, pienso yo, ¿no? Sí, Porque sí. a veces puede pasar que la persona ya desde chiquito o desde pequeño niño tiene como esos dones naturales, ¿no? No sé, llevándolo a la parte iglesia, ponele, que es lo que primero que se me viene, la alabanza, por ejemplo. Esa persona que desde chiquita tiene ese don para la música y entiende que a través de la música puede transmitir lo que Dios le da, ¿no? A la gente, a las personas, o otras personas que nacen con un oficio innato. También. También, Sí, ¿no? sí, De sí. algún arte. oficio, Algún claro, oficio algún que- arte, sí, algún tipo sí. de cosas así como que vienen de la nada. Claro, Ujú. como el deporte. Como por el ejemplo. deporte, por ejemplo, los deportistas que ya es innato. Como Messi, por ejemplo. por ejemplo. Encontramos Es a- muy especial. Exacto. Es una en un totalmente. millón. Exacto. Sí, Claro. Sí. O sea, Entonces, podemos decir que cómo poder hallarlo, y bueno, es algo individual, ¿no? Es algo Claro. que de alguna forma a veces tiene que ver con esta construcción de cómo vemos el Claro, mundo, de cómo claro. a veces nos cuesta encontrarlo. Claro. Hay alguien que tiene que ver en nosotros porque Claro. tenemos el autoestima tan Tan allá bajo. abajo que Claro. no podemos ver la potencialidad. Claro, el potencial que tenemos. Y está bueno que sea pensando, ¿no? En lo que ustedes decían, que sea así individual, ¿no? El que cada persona tiene un propósito, una virtud, podríamos decir. Exacto. Que la persona tenga, porque si no, si todos tuviéramos el mismo propósito, Claro. sería Claro. como Aburrido. Por aburrido. eso Dios es tan Es bueno tan y bueno, tan bien hace las cosas, ¿no? exactamente. Que por algo somos totalmente individuales, únicos Sí. en el mundo, por decirlo de una manera. Cada Entonces, persona es única, claro, lo hizo sí. también. Pienso también en el hecho de, por ejemplo, acá uno de los primeros, ¿no? De que habla de cómo poder hallarlo, ¿no? Pienso que tiene que ver, antes de esto, de creer que tengo un propósito. Porque Claro. hay mucha gente que no cree en tener, es como que, bueno, vive la vida como, bueno, lo que viene lo vivo, Claro, lo vivo, y no voy en búsqueda de nada, sino simplemente fluye. Claro. Y no creo tener, porque esto que decías, ¿no? Que alguien, tal vez un otro, tiene que ver un potencial en vos, porque si no, vos desde tal vez muchos conflictos que tenés con este pasado que dejaste Claro. y demás, o con tu realidad, no te hace ver que hay algo en vos, que potenciándolo puede salir algo hermoso. Claro. Como base, como decía Sol, es creer. Creer. Creer que Creer tenés, que podés. que sos capaz, ¿no? Total. Es decir, desde este lugar también podemos decir todo lo que un humano hace lo puede hacer el otro, ¿no? Sí, Es decir, totalmente. no hay diferencia. La inteligencia es tan amplia, ¿no? Y que a veces nos encerramos en un montón de cosas y poder Claro. decirte, animate, ¿no? Claro. Comenzá a creértela porque podés. porque se puede. Claro. Se puede. El tema puntual es de alguna forma empezar con esa base, creer que yo tengo un propósito en la vida, ¿sí? Y que bueno, que a veces esto por ahí tiene procesos, tiempos, pero hay un propósito, ¿verdad? Es decir, como esa familia o esa mamá o ese papá que se ponen de alguna manera en los hombros de una familia y tienen ese propósito de avanzar, de seguir, de continuar, en las buenas y en las malas, Claro. ¿no? En los altos y en los bajos. Es decir, y como digo, llegar a una etapa de la vida y decir, bueno, che, algo bien hicimos, ¿no? Claro. Esto tiene que Lo ver. planteamos, nos propusimos esto y lo logramos. Lo logramos, Claro. ¿no? Sí. Y está buenísimo, ¿verdad? Que a veces, como decimos, creemos en grandes propósitos, pero por ahí este propósito ha sido Es. tan importante, Eso, ¿no? ¿no? Porque Sí. quizás ese hijo va a hacer algo que Claro. nosotros por ahí teníamos pensado, pero lo va a hacer él, ¿no? Claro, Totalmente. claro, sí, sí, sí.
Entonces creo que de alguna forma es poder decir, bueno, que si tenés una familia linda, bueno, ponete contento, ¿no? Como para empezar, ¿no? Sí. Vamos a pasar un tema, ¿les parece? Y luego Vamos. continuamos. Tanda. La tanda, perdón, la tanda. la tanda. Son las 22, pasó la hora. 22 pasó rápido. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Pone a su disposición las baterías de nuestra fabricación con la calidad y garantía de siempre. Especiales para uso náutico, servicios pesados, automotores, maquinarias agrícolas, grupos electrógenos, brindándole alta potencia de arranque, estabilidad de amperes y durabilidad de carga. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Colocación y service en ruta 197, número 2895, esquina Celia Adela Burgos. Ingeniero Pablo Nogués. Teléfono 02320 48 2407. Email baterías-adelmo@hotmail.com. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. ¿Sabías que el 95% de los comerciantes utilizan plataforma de pago con excesivos porcentajes de comisiones? ¿Sabías que el 80% de los comerciantes no poseen herramientas de fidelización de clientes? Si sos comerciante, ¿sabías que es más fácil venderle a un cliente que ya te conoce que adquirir un cliente nuevo? Pero tranquilo, que en época de crisis llegó la solución. Llega Hacelo App, un sistema que incluye todas las herramientas necesarias para que el comerciante pueda insertarse en el nuevo mundo de la digitalización del comercio en línea, resaltando nuestro sistema más novedoso, que es el análisis de datos de tu comercio en tiempo real, entrando así en competencia frente a las grandes marcas, buscando equidad frente al pequeño comerciante. Combatí la crisis, convertite en David frente a Goliat. No lo dudes más y preguntá por Hacelo App, movilizando al mundo. Comunicate con Hacelo App al 11 37 65 91 51. ¿Sos comerciante? Entonces no te pueden faltar nuestros productos. Noripel, artículos de limpieza y papelera. Somos fabricantes de una amplia gama de papel higiénico y rollos de cocina. Ventas por mayor y menor. Si buscas precio y calidad, nosotros somos los indicados. Noripel. Contamos con una gran variedad de productos. Secadores, trapos de piso, insecticidas, lavandinas, jabones líquidos, ceras y mucho más. Artículos de papelera y embalaje. Bolsas de todo tipo. Nos encontrás en Avenida Presidente Perón 201, esquina Luján, a 100 metros de ruta 202, en Villa de Mayo. WhatsApp 11 64 23 35 86. 11 64 23 35 86. Nos encontrás en Instagram como Papelera Noripel. Papelera Noripel. Radio Malvinas presenta el autoservicio más destacado de Malvinas Argentinas. Con calidad de alto impacto, el Gavilán Pollero. ¡Escuchá! Nos vamos reinventando cada día para ofrecerte un servicio premium, donde vos puedas confiar siempre en nuestros productos. En nuestra carnicería tenemos los mejores cortes de ternera, asado, pechito de cerdo, las mejores milanesas de pollo y filet. Los sábados y domingos traemos las facturas más grandes y espectaculares. Reservalas. Comunicate con El Gavilán Pollero al 11 24 48 70 23 o acércate a la calle Villa de Mayo 5546 entre Colpallo y Pedro Monti. Adolfo Surdox. En Panadería La Favorita seguimos pensando en nuestros clientes y queremos brindarles lo mejor. Por eso los invitamos a nuestro nuevo local, totalmente renovado, donde vas a encontrar las más dulces tentaciones. Las más dulces tentaciones. Masas finas, masas secas, tortas, tartas, pastafrolas, las mejores facturas y gran variedad en panificados. Elaboración propia, totalmente artesanal. Seguimos marcando la diferencia. Seguimos marcando la diferencia. Te esperamos en Derqui 1202, esquina Winter, a metros del paso a nivel en Adolfo Surdó.
Y en Eva Perón, ex Wilson, 3857, entre Arquímedes y Ureña, en Villa de Mayo. Panaderías La Favorita. Seguimos siendo la mejor. Qué lindo momento para hacer un asadito. Y en Frigorífico Los Hermanos Fonseca seguimos brindándote la mejor calidad y precio en carne de ternera, cerdo y embutidos. Ventas por mayor y menor. Frigorífico Hermanos Fonseca. Los cortes más tiernos. Además, venta por pieza al mejor precio. Y mira que vienen las fiestas. No olvides hacer tu pedido. No dudes en contactarnos al 11 32 66 05 79. 11 32 66 05 79. O al 11 64 17 88 21. 11 64 17 88 21. Estamos en Pelagio Luna 1389, entre Márquez y Kennedy, Adolfo Zurdó. Frigorífico Los Hermanos Fonseca. ¿Te chocaron el auto? ¿Querés hacerle un retoque y que brille de vuelta? Nosotros somos los indicados. Taller de chapa y pintura El Ciclón. Cabina climatizada, banco de chapista, todo tipo de trabajos. Nos avalan nuestra experiencia y responsabilidad. Y ahora también, El Ciclón te brinda mecánica en general para todo tipo de vehículos, nacionales e importados. Diagnóstico computarizado. Te esperamos en General Pacheco 3278 a metros de Avenida San Martín y Wilson, del lado Don Torcuato. Taller El Ciclón. El Ciclón. El Ciclón. Cuando uno tiene un buen respaldo atrás, se maneja por la vida tranquilo. Y sí, porque sabés que los tuyos y tus bienes son el esfuerzo y dedicación de toda una vida. Por eso en Caloya, asesora y productora de seguros, te brindamos lo mejor. Todo tipo de seguros. Automotor, carteles, viviendas, accidentes personales y todo tipo de coberturas. Contamos con una amplia cartilla de compañías destacadas. Y trabajamos con un grupo de profesionales para brindarte una rápida y efectiva respuesta ante un siniestro. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Contactanos al 4007-5166 o al 11 26 54 99 10. Estamos en Eva Perón 3197, esquina Renacimiento, a metros del paso a nivel en Villa de Mayo. Nuestro Facebook, Asesora de Seguros Caloya. Asesora de Seguros Caloya. Volvimos y estamos listos para más. Fin de espacio publicitario. Desde Malvinas Argentinas, transmite Radio Malvinas. Radio Malvinas, FM 106.5 MHz. La radio de la familia. Bien, continuamos con este tema que de alguna forma nos hace un poco pensar, ¿no? Y a veces uno por ahí piensa que realmente está en el camino correcto y a veces no, ¿no? Es como que de alguna forma a veces esto nos hace pensar si realmente estamos en el camino correcto o no, ¿sí? Porque a veces nos encontramos de que no encontramos satisfacción en la vida, no encontramos respuesta a muchas preguntas que tenemos, ¿no? Como hemos dicho, desde quién soy, de dónde vengo, para qué estoy, ¿no? Y todas estas preguntas que tienen que ver con algo existencial, ¿sí? Pero qué bueno es poder encontrar el propósito en la vida, ¿no? Poder encontrar que sea poco o mucho, o que sea muy poquito para mucha gente, pero realmente poder entender que tenemos un propósito en la vida, que nos ayuda a poder impulsarnos, a avanzar en la vida, a poder tener metas, ¿sí? Y qué bueno es poder de alguna manera poder preguntarnos desde dónde estás, desde tu casa, dónde estás, qué propósito tengo en la vida, ¿lo encontré o no lo encontré todavía? Sí. Y poder pensar esto es poder de alguna manera decir, bueno, ¿será que pude hallarlo, puedo encontrarlo? Y como dijimos, la primer base sería decir, bueno, tengo que creer. Primero, tengo que creer. tengo que creer que hay algo, ¿no? Que yo puedo hacer.
¿sí? Sí. Que yo puedo hacer o puedo generar o puedo hacer en la vida que va a quedar para otros, ¿verdad? Claro, Y totalmente. qué bueno es poder de alguna manera llevarnos a pensar, ¿no? Que realmente tenemos propósitos en la vida y está bueno, está Sí, buenísimo, ¿sí? totalmente. Bueno, vamos tocando diferentes puntos. Dijimos primero creerlo, sí, creo Creer. que Sí, sí. sigue con otro, ¿no? Sí, tenemos el segundo, que sería tener mucha voluntad para encontrar el propósito, ¿no? Habíamos dicho cómo poder hallarlo, cómo poder hallar el propósito que nosotros tenemos. Tener mucha voluntad al poder darse cuenta del sentido de la vida. Uno necesita voluntad para poder dar lo mejor, para llegar a ese propósito personal. Generalmente el propósito individual es como escaso, ¿no? El propósito generalmente tiene que ver siempre con un otro, ¿no? Entonces, en este caso, tener la voluntad de buscarlo. Dijimos que está, porque creo que todos tenemos un propósito en la vida, pero también esto de tener la voluntad de decir, bueno, busco, en búsqueda de el propósito que puedo tener, qué puedo hacer para poder suplir ese vacío, en búsqueda de también lo que puedo brindar a un otro también, ¿no? Claro. También esto, ¿no?, que decís con respecto al propósito, ¿no?, de ponerle mucha voluntad. Esto significa también que a veces no es fácil cumplir el propósito. Claro. Exacto. Que tiene un proceso, que uno debe, bueno, ir como quien dice, saltando los obstáculos para lograr ese propósito, Claro. ¿no? Pienso Sí. que ahí está en la voluntad, ¿no? Sí. Que uno tiene que poner hasta el final, hasta que lo logra. Claro. Y Claro. no desmayar en el camino, ¿no? Claro. Prueba y error también, creo yo, Sí. porque tal vez a veces, como decías bien Leo hoy, el hecho de que a veces pasás tanto tiempo haciendo determinada cosa que después te das cuenta que al final no era lo que te llenaba, no era lo que sentías, en donde te sentías cómodo, y lo hiciste tal vez por esto de que te condicione de dónde venís también, ¿no? Esto, como una vez hemos hablado, ¿no? Bueno, familia de doctores, bueno, voy a ser doctor porque mi familia viene de doctores. Entonces, pero viví tantos años, estudié y demás, y no siento que sea lo mío puede ser, no sé, la música o Claro. desde otro lugar encontrar ayudar a mí mismo, ¿no? A creer que tengo un potencial que puedo sacar, y si puede ser relacionado a los demás, mucho mejor. Claro. Vos fíjate que el tema de la voluntad es algo importante, ¿no? Es decir, realmente tener esa voluntad, ¿no?, de poder de alguna manera ir buscando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y esto, bueno, como base fundamental para encontrar el propósito es esto de que me puedo caer y me vuelvo a levantar. Claro. Es Sí, decir, sí. que no es siempre que van a ir todo bien, ¿no? Claro. Es que a veces ese es el hecho. Vos fíjate que no sé si fue Henry Ford, ¿no?, una de las empresas mundiales, que él dice que antes había fundado 5 empresas, ¿no?, que de alguna forma había fundado una y se fundió, fundó otra y se fundió, y así hasta Claro. llegar a de alguna manera a esta última, y eso Lo que le generó llegó el tanto. éxito o llegó el propósito, porque podemos decir que hubo un propósito porque esos vehículos llegaron a todo el mundo y fue un beneficio, fue algo. Claro. Sí, decir que bueno, que tenemos que tener voluntad, ¿no?, para encontrarlo, y que es de alguna manera en esto también, como decía Sole, prueba y error, ¿no?, que a veces vamos a enfocarnos en algo y a veces se va a desboronar todo, ¿no? Claro. Y a veces el tema puntual de todo esto es que qué nos pasó, qué te pasa a vos del otro lado, Claro. ¿no? Claro. Cuando se desboronó todo. Claro, ¿qué sentís ahí, no? Y ese tipo de frustración que a veces te deja tan paralizado para toda la vida, ¿no? Claro, Mucha totalmente. gente ha intentado cosas y bueno, quedó paralizado, ¿no? Quedó dolido, detenido, claro. Quedó detenido, ¿no? Y animarte a decirte que si hubo un Henry Ford y hubieron muchos que pueden decir, vuelve a intentarlo. Sí, totalmente. Volvé a intentarlo, ¿no? Sí, sí. Es decir, poner un poquito de voz y avanzar hacia adelante, porque la voluntad es algo muy importante en el ser humano, ¿no? Sí, Es algo que te ayuda, ¿no?, para Sí. poder decir, bueno, y como decimos, esto no es el éxito 100%, creo que las grandes historias
que vemos a través de nuestra propia historia de la humanidad, vamos a ver hombres que tuvieron que luchar, ¿no? Sí. Tuvieron que luchar, tuvieron que enfrentar situaciones. Claro. Y bueno, es eso, ¿no? Es eso que de alguna manera generó que hoy en día podamos hablar de ellos. Totalmente, sí. Y también pienso que, por ejemplo, el propósito, no sé si tendrá que ver siempre con algo rígido, ¿no? Tal vez a veces va a pasar de que pueden ser como algo de tiempos, ciclos que se pueden cerrar, porque a veces nos estancamos también en algo que hemos hecho por mucho tiempo y como que se estanca y no, pero yo me estanco ahí, ¿no? Y capaz que podemos llevarlo hacia otro lugar o actualizarlo. Como siempre decimos esto de estructurar, a veces no es tan buena a la larga porque no puedo salir de eso. Claro. Y capaz que eso no fluye y yo no, pero tiene que ser de determinada manera y capaz que ir modernizándonos con el tiempo también. Eso está bueno para no sentir tanta frustración también, porque puede ser que haya cambios también en lo largo del tiempo, como todo va cambiando, ¿no? Claro. Y bueno, hablar de los cambios es la actualidad. Sí, hoy en la actualidad muy tenés que como adecuarte y todo te impulsa a que Sí. cambios, Sí. ¿no? Mucha. Y que Sí. ese tipo de cambios, bueno, como se suele a veces nos estructuramos y nos cuesta, ¿no? Sí, Y si hay gente, sí. yo creo que de acá, no sé, acá 5 años hay muchísimas formas de trabajo que se van a terminar, Sí. hay un montón de cosas que hoy en la actualidad se va modificando, Sí, ¿no? se va Se va modificando. modificando muchísimo. La educación, la forma de educar, es decir, todo se modifica. Sí. Y esto que nosotros poder de alguna manera ir adecuándonos. Claro, nos va modificando a la Claro. vez, Sí. ¿no? Todos estos cambios que hay, es como que uno tiene que ir modificando, Sí. ¿no? Porque No, si no perdés tu esencia, no la perdés. no la perdés. No, porque, no sé, determinada cosa puntual que hagas, pero sí adaptarlo al contexto, a la contexto, situación. claro. Porque tal vez, bueno, no me funciona así, me funcionaba así, ya no me funciona, bueno, yo me estanco, me frustro, no lo hago más. Por ejemplo, no, podemos hacerlo, buscar la manera. Creo que la pandemia nos ha enseñado de que se puede readaptar cosas, como se han readaptado locales de ropa, la venta online, un montón de cosas de que ha sacado el potencial de las personas, la imaginación que han tenido para sacar sus cosas adelante. Creo que es bueno también tener en cuenta eso. Qué bueno poder de alguna manera hoy hablar de esto, ¿no? Que en la actualidad la creatividad del argentino es excelente. Sí, es excelente. El argentino es Totalmente. excelente. Tiene una capacidad Tiene una tremenda. capacidad, sí, la verdad que en ese aspecto somos muy creativos. Sí, muchísimo. Así que bueno, Demasiado. vamos al otro punto. Al otro punto, sí. Mirar más allá de mi necesidad. Generalmente el propósito tendrá que ver con otras personas. Poder mirar a nuestro alrededor nos ayudará como una guía. Que creo que, bueno, esto también viene de la mano con lo anterior, ¿no? Generalmente los propósitos siempre son con un otro. Somos seres que constantemente nos estamos vinculando con otra persona. Y el propósito, por ejemplo, una de nuestras seguidoras, Lili, que nos ha compartido recién, tiene que ver, ella siente que su propósito tiene que ver con lo solidario, con la ayuda al niño, al anciano, al vecino, estar siempre para un otro. Creo que siempre tiene que estar relacionado con las personas, con otra persona. Claro, de alguna forma el propósito de esto, porque también cuando hablamos de ayudar a un otro, nos estamos ayudando. Claro. Yo quiero por ahí modificar esto, ¿no? Porque a veces, o cambiar un poco la idea de esto, ¿no? Cuando yo ayudo a otro, yo estoy mirando la necesidad del otro, y a veces no es así. No sé si yo ayudo a un otro porque el otro lo necesita. Yo ayudo a un otro porque yo necesito ayudar. Qué diferente, ¿no? Es diferente, Es ¿no? diferente. Porque a mí el ayudar me da gratitud, me trae algo especial, Satisfacción, ¿no? claro. Satisfacción. Claro. Sí, a veces cuando decimos, che, qué bueno que es esa persona que está pensando en los otros, es difícil. No sé si hacemos, yo tiro esta pregunta, por ahí va a ser compleja de responderla, pero no sé si hacemos las cosas por el otro. Claro. ¿Qué me motiva, no? Sería. Claro, ¿qué me impulsa, no? Claro. Porque a veces tiene que ver con algo que cuando pensamos, lo hacemos, comenzamos a pensarlo, creo que todo lo que hacemos lo hacemos por nosotros, ¿sí? Y que trae un beneficio a un otro, sí, Sí, pero sin duda. que yo mismo, el hecho de meterme, por ejemplo, en la parte Soy beneficiado, claro,
Claro, Sí, sí. Creo que no es... Soy beneficiado, Sí. tal cual. No es que yo pienso y digo, bueno, che, pobre gente. No, pobre que yo también necesito ir a ese lugar, ¿no? Poder, de alguna manera, y me motiva el hecho de poder compartir, o ya sea en cualquier sentido. Me hace ¿no? bien, claro. Me hace bien. Claro. Es decir, porque vos fíjate, planteamos el propósito, es un poco que te plantea algo bueno también. Te trae satisfacción. Y en lo solidario, por ejemplo, la persona que se dedica a lo solidario, el hecho de ir a una casa, y yo lo digo porque me ha pasado, ¿no? El ir a una casa y encontrar una necesidad, y en un momento lo único que usted pudo hacer es entregar lo poco que tenía o lo mucho, lo que pudo darle, y que esa persona, ¿verdad?, se sienta tan agradecida con usted, creo que es una de las historias que siempre quedan grabadas en el corazón, porque tal día, tal persona vino a casa y me brindó tal ayuda. ¿Sí? Y usted tampoco se va a olvidar, jamás se va a olvidar. No. Es totalmente cierto. Entonces, creo que esto de alguna manera de pensar en un otro también tiene que ver con esto lo que pasa conmigo, ¿no? Porque también pensar qué me mueve a hacer eso. Claro. ¿No? Y esto que tiene un poco que ver con lo que hablábamos lo anterior, de dónde vengo. Generalmente lo que uno lleva a hacer tiene que ver con uno. Esto de, bueno, tal vez uno tuvo carencias y tal vez en un momento llega a estar bien económicamente o mejor de lo que estaba. Bueno, yo pasé por esto, empatiza, esto de empatizar, ponerme en el lugar de sentir lo que, bueno, yo entiendo lo que está sintiendo, me pasó, entonces yo me muevo hacia eso. Y eso que todavía ni entramos en el tema de cómo Dios ve el tema de qué nos demanda Dios como propósito a nosotros las personas, ¿no? Hablándolo solamente en la manera del ser humano como si fuera de Dios, digamos, ¿no? Llevarlo al propósito de esto. Sí, como decíamos, mirar más allá de mi necesidad, ¿sí? Creo que, bueno, esto de poder descubrir el propósito estamos dando como ítem, ¿no? La voluntad, mirar más allá de mi necesidad, ¿no? Yo justo hablaba con una señora hace unos años, de alguna forma entramos a hablar y le digo, bueno, estaba en un conflicto familiar, bueno, estaba en una etapa muy difícil en su vida, ¿no? Y le digo, bueno, señora, le digo, viaje, le digo, que está bueno. Y me dice, conozco todo el mundo. Bueno, le digo, trate de, qué sé yo, arreglarse con la familia, no, porque no los quiero. Bueno, entonces era una actitud tan negativa de todo, ¿no? Y yo le decía, yo pensaba en mí, ¿no? Pensaba en mí y decía, y pensaba uno, en uno pensaba de alguna manera dentro de mí, decía, qué bueno le sería a esta señora empezar a ayudar a gente, o ir a un hospital, o ver, porque a veces las necesidades, ¿no? A veces de alguna manera no llegamos a visualizar lo que realmente un otro, y el hecho de encontrar esa satisfacción, el poder hacer, el poder ayudarlo, ¿no? Sí. El poder, me tocó ir con mucha gente a la provincia, gente que por ahí de alguna manera nunca había ido, y donde a la vuelta del viaje venían modificado toda su vida. Decían, mirá, Leonardo, yo cuando llegue a casa voy a valorar el agua, porque no la valoro, y acá en este lugar no hay agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Decir, de hecho, tiene que ver con esto, de mirar más allá de nuestra necesidad. A veces estamos muy, muy en nosotros, y que nos vaya bien, y que avancemos nosotros. ¿Y qué pasa con el otro? Porque eso de poder ayudar al otro me ayuda muchísimo a mí. Sí. ¿No? Me hace mejor persona. Sí, totalmente. En todo sentido, ¿no? Despierta sentimientos en uno, ¿no? De ser humano en sí, ¿no? Que a veces uno no los tiene. Y esto, como vos decís, a veces tenemos mucho más de lo que esperamos, y a veces hay gente que no tiene ni la mitad ni un cuarto, y así todo vive feliz, sin ningún tipo de sentido de necesidad, ¿no? Y a veces uno tiene, más necesita, ¿no? Para eso. Claro, yo pienso que, bueno, una de las cosas importantes cuando uno realmente a veces se siente
insatisfecho de muchas cosas, empezar a pensar esto, ¿no? ¿Qué pasa con tu alrededor? Claro, ¿no? en el otro, ¿no? Sí, claro. Claro. Y a veces cuando te cuentan a veces tipo de problemas, parece que son, no sé, Sí. ¿viste? Y vos decís, che, ¿qué te parece si vas a un hospital? Mirá lo que hay en un hospital. Claro. Y te va a cambiar el sentido, Claro, ¿no? claro, Es cambiar decir, el sentido. el sí. sentido de ver las cosas, que no Sí. son tan así como las ves. ¿no? Claro. Que hay que modificar, que hay Como- que cambiar, porque hay otras realidades donde el hambre cuando aprieta deja de ser hambre. Claro. Hay problemas hoy en los hospitales, Sí. hay Sí, un montón de cosas. Y hoy tenemos nosotros que cambiar como humanidad, de pensar a empezar a dar gracias, ¿no? Agradecer, ¿no? Sí, sí. Más que quejarnos, ¿no? Más que quejarnos. Creo que por ahí gana más el tema de quejas hoy en día que el de agradecer, ¿no? Qué importante. Tal cual. Qué importante ser agradecidos. Bien. Tenemos el otro punto, ¿no? El otro punto, identificar mis potenciales. Muchas veces eso que suelo disfrutar y tal vez tenga mucha astucia para hacerlo, será lo que pueda brindar desde mi lugar. Generalmente podemos tener potenciales innatos, ya naturales, cosas que podemos hacer que disfrutamos así de la misma manera y eso podemos usarlo como propósito, como un puente para llegar a mi propósito, ¿no? De alguna manera utilizo esos medios para poder brindar herramientas o brindar algún tipo de ayuda o acompañamiento desde lo que yo tenga, poder potenciarlo, identificar esos potenciales que tengo y creérmela un poco, ¿no? De que de eso yo puedo hacer algo muchísimo mejor. Claro, vos fíjate que este tema, ¿no? De los potenciales que tenemos, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos a una persona, vos preguntale y te pregunto, ¿no? Es decir, ¿qué cualidades tenés en tu vida? ¿O en qué sos buena o en qué sos bueno? Claro. ¿Viste? Y la gente a veces se queda mirando, ¿viste? Te queda mirando diciendo, no sé. Claro, sí pasa Sí. eso. Esto de preguntarme, ¿no? ¿Qué Sí. tipo de potencial tengo, ¿no? ¿Cómo soy? ¿Para qué? Entonces comienza y le decís, bueno, ¿en qué sos malo? Y por ahí te da una lista, ¿no? Tengo Sí. mal carácter, me enojo, tengo esto, tengo un carácter... Es decir, te plantea todo. Es decir, piensa más, a veces tenemos pensamientos más negativos acerca de nosotros que positivos, Sí. ¿sí? No sé si les pasa a ustedes, Sí, ¿no? todo el tiempo. ¿No? Así que bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a pasar buenísimo. primero a un tema musical. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. En el desierto aprendí que mi vida depende de ti. Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón.
Bien, seguimos con este tema que es muy interesante. La verdad que de acá vamos a salir tipo Sócrates, Claro. ¿sí? Platón, vamos a tener ideas, ¿verdad? Y de alguna forma nos tenemos que poner en ese lugar y comenzar a pensar en la actualidad, vemos de alguna forma y poder plantearnos, ¿verdad?, que podemos nosotros avanzar en nuestro propósito, ¿no? Creo que hoy es el motivo que hoy nos trae este tema, es que impulsarte, ¿no? Que lo pienses y comiences a trabajar, ¿no? Total, sí. Y hemos visto ver el tema de la voluntad, ¿no?, como base fundamental para encontrarlo. Mirar no solamente nuestras necesidades, sino mirar nuestras necesidades que hay a nuestro alrededor. Sí. ¿Sí? Y por último hemos visto identificar nuestros potenciales, ¿sí? Porque tenemos potenciales y a veces no nos damos cuenta, Sí. ¿sí? ¿O no? Sí. No nos Sí, pasa. sí, es verdad. No te pasa a vos, Marga, pero bueno. Claro, no, te estaría Todavía, pasando. Sí, sí. no, todavía hay algunos que No Sí, pudiste. todavía tengo que algunos- sumar. Bien. Claro, no los no los identifiqué. Claro. ¿no? No, pero que tiene que ver con esto, ¿no? De poder, ¿para qué soy bueno? Claro, ¿no? sí, Y claro. a veces no tiene que ver con un tema, a veces, yo me planteo, no tiene que ver con esto del orgullo ni de creérmela, No. pero hay cosas que soy bueno, Claro. ¿no? Y sí. O sos bueno, ¿no? Claro. Por Es ejemplo, verdad. Marga, ¿sos buena para cocinar? ¿O? Y sí, me defiendo bastante bien en la Ah, cocina, bien, así que bien, sí. Bien, sí, vos sí. sos- Bien, sí, yo bien. también me defiendo bastante. Bueno, bien. Entonces, encontramos que para cosas somos realmente buenos y acá es importante identificar Claro. qué tipo de potencial tengo, ¿no? Sí, Claro. totalmente, ¿No? es importante. ¿Cuál es tu potencial, ¿no? ¿En qué soy bueno, verdad? Y a veces a lo largo de la vida tengo tantas cosas grabadas en la cabeza que no nos hacen ver que somos buenos o que tenemos este tipo de potencial, sino que a veces estamos con grandes dudas, ¿verdad? Claro. En nosotros. Sí. Y, como dijimos, a veces vemos más lo negativo. Sí, totalmente. Tal Tener cual. una sana autoestima es muy bueno, muy importante para poder desarrollar el propósito, ¿no? No es del todo fácil poder sumar a la autoestima, pero sí importante esto de identificar y a veces también escuchar las buenas voces que están a nuestro alrededor, que te puedan decir, che, mirá, no sé, Claro. te salen riquísimas las empanadas, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no vendés? Claro. Ponele, si estás poder escuchar las buenas voces, porque siempre está la voz de la crítica, que no existe la crítica constructiva, pero está la crítica, no siempre desde la queja y lo negativo, poder recibir lo bueno y creérsela un poco sanamente, porque de eso salen cosas buenas. Y también esto, ¿no? De que es como tropiezo, caída y así constantemente hasta poder llegar al objetivo que uno tiene. Claro. Y qué importante esto, ¿no? Que a veces, de hecho, estos potenciales que tenemos a veces pasan años y no nos damos cuenta Sí, que somos sí, buenos para tal o cual cosa, ¿no? Y a veces un otro nos dice, che, pero qué bueno que es esto, ¿no? Y, Sí. y a eso nos hace, uy, mirá. Claro, Y lo, sí. lo tuvimos siempre, ¿no? Claro. Y también, de hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene que ver con un potencial de uno, creo que el hacer lo que a uno realmente le gusta y hacer de alguna manera desarrollar ese potencial trae satisfacción, ¿no? Sí. Es Sí. algo Sí, lindo. totalmente. Es algo lindo, la verdad Sí, que es sí. gratificante, Es ¿no? gratificante. Es gratificante. Creo que es salud, ¿no? Sí, Te sí. da salud, Sí, sí. de hecho, poder ver este tipo de potencial. Y como digo, a veces tenemos como una conducción muy negativa a nuestro alrededor y siempre vamos a hacer algo en algo bueno. Sí, 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 sí. Sí, Siempre. totalmente. No es que, viste, en todo, no es que, bueno, vos sos malo directamente en todo, no, en algo sos bueno. Sí. ¿Sí? Que no lo Siempre. veas, es tu Es problema. otra cosa. Es poder también, esto Claro. que decíamos, no me acuerdo en qué punto, esto de identificar, por ejemplo, en nuestro día a día, porque a veces uno dice, bueno, sí, la teoría es muy linda, pero en la práctica a veces es medio difícil. Claro. En nuestro día a día, en nuestra rutina, en nuestro trabajo, poder identificar qué puedo hacer para llegar al propósito también. Usar esas herramientas, lo poco, lo mucho que yo tenga, para poder usarlo para el propósito. Por ejemplo, una vez se me vino a la mente una persona, era peluquera, y hablaba y decía que su terapia era cortar pelo.
cortaba el pelo y ahí era donde descargaba todo su... Y al mismo tiempo era un beneficio para la persona que se cortaba el pelo porque era como terapéutico, porque la persona le contaba sus problemas, recibía escucha de alguna manera, entonces era mutuo, ¿no? Entonces dentro de su trabajo, lo que le daba de comer así, encontró el propósito porque sentía que era beneficioso para otras personas también. Claro, vos fíjate qué bueno eso, ¿no? Sí. Qué bueno, ¿verdad? Sí, de alguna manera, de hecho también podemos decir que escuchar, es solamente escuchar, es algo tan importante, ¿verdad? ¿No? De poder prestar el oído a alguien, ¿no? Qué importante poder de alguna manera, y uno dice, no, pero eso no, eso es muy importante, ¿verdad? Tiene que ver con... Bueno, bien, continuamos con estos, dice, el propósito de mi vida, beneficios. Los beneficios de poder tener un propósito. El primero es la motivación. Me impulsa a levantarme cada día, es el motor que te lleva a dar lo mejor siempre. Motivar, te motiva. Tener un propósito te motiva al día a día, a que todos los días tenés que levantarte por este fin. ¿No? En este fin, entendiendo, ¿no? Tomando el propósito y diciendo, bueno, quiero cumplir esto que entendí, que debo hacer para el beneficio mío, del otro, como fuese. La motivación es buena porque nos da el día a día, ¿no? El aliento. Claro. Si no hay motivación no podríamos, porque te levantaste motivado y ¿qué haces? Nada. Sí, claro. Así que qué importante la motivación. Sí, vos fíjate que dice que es un motor, ¿no? Es algo que te impulsa, ¿no? Que de alguna manera... La motivación es eso de que, bueno, todavía no lo tengo, pero si voy a continuar, voy a seguir, ¿no? Es decir, esto de que a veces hay cosas que parecen como que estuvieran muy lejos, pero sin embargo, todos los días un poquito, ¿no? Todos los días... Es como ir acompañado. Hoy decíamos la voluntad, ¿no? Claro. La voluntad, le agregás motivación y bueno, es como que vas... Es una cadena. Claro. Y la motivación es decir... O podemos decir, dentro de, a veces la motivación va a estar enfrente de un montón de cosas negativas, ¿no? Enfrente de obstáculos, de situaciones, y esto sin embargo es un motor que te impulsa. Bueno, vamos, ¿no? Sigamos, continuemos. Porque te da fuerza, ¿no? Para continuar. Claro, entonces creo que la motivación y tener gente también, porque a veces está bueno tener gente alrededor que sea motivadora, ¿no? Que te motive, que te impulse, que te diga, bueno, vos podés. Eso está buenísimo, ¿no? Creo que en estos tiempos es como que más tenés que buscar gente que te motive, porque la verdad que lo que más hay es gente que no te motiva, muy negativa. Entonces está bueno esto, ¿no? De, como vos decías, Sole, hoy, de no tomar en cuenta por ahí a la gente que no es motivadora, que no es positiva, que no va a ser de ayuda en tu vida de alguna manera. No que siempre te están, como dice, tirándote cosas negativas y demás, entonces como que no te va a servir de mucho. Sí. Vos fíjate que ese tipo de cosas, mucha gente que ha hablado me ha comentado decir, bueno, hay mucha gente de mi alrededor que se tuvo que ir. La verdad que se tuvo que ir. Y yo también decidí que se vaya porque no me hacía bien. Claro, te tenés que alejar en algún punto. Porque a veces en algún punto esto siempre es como un ciclo que sigue, da vuelta. Y eso me ayudó a que pudiera avanzar, ¿no? Y pude hacer esto, pude hacer lo otro, wow, le digo, qué bueno, ¿no? Y a veces como a veces influye la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Que a veces te desmotiva, te tira todo para atrás y venís con ese proyecto, eso no, pero no va a poder, que esto, que entonces qué difícil a veces de alguna manera encontrar también gente con ese tipo de motivación, ¿no? Y como decís vos, hoy abunda más lo negativo. Lo negativo, ¿no? Yo siempre digo, para lo negativo tenemos el noticiero, tenemos otro y un montón de medios de comunicaciones que si traigamos o generemos otro tipo de cosas, ¿no? Así que la motivación nos impulsa a levantarnos cada día, es el motor que nos lleva a dar lo mejor siempre, ¿no? Es decir, qué importante decir, y esto de dar lo mejor, ¿no? Dar lo mejor. También. No lo que me sobra, sino lo mejor, ¿no? Lo mejor, ¿verdad? lo poco.
qué bueno. Que va de la mano con el segundo, que habla de la superación. Gracias al propósito intento poder hacerlo cada día de una mejor manera. No me estanco en lo pasado. Tiene que ver con esto, ¿no? La motivación me lleva a superarme, a dar lo mejor constantemente al propósito, ¿no? Intento poder hacerlo cada día mejor. Tal vez ayer no me fue tan bien, no pude cumplirlo al 100%. Bueno, mañana tengo la posibilidad de dar un poco más. Claro. Y también me alienta eso, ¿no? Ser un poco comprensivos con nosotros mismos. Somos a veces muy duros con nosotros, no permitimos errores, no permitimos diferentes cosas. Y también, de alguna manera, lo importante de disfrutar, ¿no? Disfrutar el propósito, y va de la mano con esto, de no sufrirlo tanto. Si no salió bien hoy, creo que tengo la posibilidad, Dios mediante, el día de mañana poder hacerlo un poco mejor. Bien. Totalmente, ¿no? Es así. Eso de la superación, o sea, el pasado es pasado. Claro. Entender eso, ¿no? Y que superarte significa también avanzar, significa ir hacia adelante, Sí. significa, ¿no es cierto? Eso que quedó atrás, quedó atrás. Claro. Totalmente. Y hay un dicho que siempre se decía, ¿no? En el grupo dice que el que trabaja se equivoca, ¿no? Y sí. Y Y el el que que no. tiene propósitos o tiene se va a equivocar, es Sí. normal. No es que, Sí. que sea, pero bueno, dentro de esas equivocaciones hay aprendizaje Claro. y hay un volver a levantarse y superarse, Sí, ¿no? sí. Porque creo que uno, no sé, gran parte por ahí está de acuerdo de los que están del otro lado, de los que estamos acá, pero hemos aprendido de los errores. Sí. Totalmente. ¿O no? Siempre Sí. aprendemos de los errores, lamentablemente. Es así. Es así, Es aprendemos y decir, wow, ¿no? Y a veces, bueno, tenemos que ya de alguna Volver. forma pensarnos, no decir, che, Algo está pasando. algo, claro, y poder superarnos, ¿no? Sí. Hay un pasaje de la Biblia que de alguna forma siempre uno lo tiene presente, y hay pasajes bíblicos que nos habla de esto de haberse caído y volver a levantarse, Claro. ¿no? Sí. Que a veces Dios nos mira no incompleto, sino completo. Exacto. ¿Sí? Que bueno es esto también, ¿no? Sí, sí. Que Dios a mí me ve completo, no me ves con tanto, y yo me veo mal, ¿no? Vos te ves mal. Claro, nos sí, con vemos las imperfecciones. imperfecciones, pero Dios te ve completo. Sí. ¿No? Te ve diferente a la manera que nosotros nos Nos vemos, vemos. ¿sí? Y esto de superación, ¿sí? En el propósito es muy importante. Sí. Poder superarme, poder decir, bueno, che, esto, bueno, vuelvo. Sí. Vamos Claro, otra claro. vez. ¿Sí? Sí, Así sí. que, qué bueno, che, qué bueno este tema, ¿no? Sí, la poder verdad que encontrar está el bueno. propósito, buenísimo. Así La que verdad nos que vamos- las herramientas que se están dando hoy son buenísimas. Sí, porque sí, muy lindo tema, Sí. ¿sí? Bien, seguimos con el otro punto. Sí, la compasión despierta en mí sentimientos hacia los involucrados en mi propósito, ya sea hacia una sola persona. El propósito, como decíamos bien, el tema de generar vínculos con otros, o el propósito está ligado a otras personas, despierta en uno esto que decíamos, ¿no? Mirar hacia la necesidad del otro. Y despierta compasión, despierta empatía, acá nombramos la compasión solamente, aunque sea el propósito hacia una sola persona. Es importante, ya es valioso poder hacerle un bien a una sola persona dentro de esto, ¿no? Desde, como decíamos, desde escucharla, desde acompañarla, desde brindarle un plato de comida. A veces creemos que es lo poco o no estamos ahí, como que sentimos que es medio, no estoy haciendo lo suficiente, pero para esa persona es un montón. Claro. Dijimos, por ejemplo, que solamente escuchar a una persona tiene que ver con, es importantísimo. muy importante, ¿no? Más hoy en la actualidad. en la actualidad. Sí, a la veces, gente no sé si te pasa, pero hay gente que viene y te habla. te habla y te habla. Y vos y solamente escuchás. Escuchás y después te dice qué bien que me hizo, ¿no? Sí. Y digo, sí, pero yo no dije nada, ¿no? Bueno, Es pero verdad. tiene que ver con eso. Es Tiene que que hay ver con alguien eso. que le puso la atención, ¿no? Que pudo escuchar. Y la compasión tiene que ver con esto que es un poco más profunda, ¿no? Porque la compasión es esto de tratar de tener empatía con una persona con lo que le está pasando, pero a su vez tratar de calmar lo que realmente le está pasando. Tratar de hacer algo por eso, ¿no? Es Y verdad, sí. Y esto de encontrar el propósito, eso te impulsa a hacer algo por el otro. ¿Sí? Como dijo Sole, mucho, poco, en lo que podás, en la escucha, el acompañarte, en decirte se puede, ¿no? Es decir, todo este tipo de cosas. Y hoy necesitamos gente con compasión. Sí.
que tenga compasión, ¿no? Es verdad. Que vea la necesidad y que pueda de alguna manera generar, aliviar eso, ¿no? De poder tratar de decir, bueno, ¿cómo puedo aliviar eso? ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? Claro. La compasión es algo muy, muy importante en el ser humano y que nos hace mejor persona el poder ayudar a alguien, tener compasión y poder decir, che, no soy el centro del mundo, vamos a ayudar a un otro, vamos a generar algo. Y hay mucha gente que lo hace y tiene cada historia, ¿no? Que vos decís, Sí, wow, sí. ¿no? Encontrás cada historia que, bueno, de alguna forma te conmueve en el corazón, ¿sí? Lo que es solidario, lo que es. Lo que es de alguna manera esto de ver la necesidad social, ¿no? Que hay en muchos aspectos. Sí. Hoy nosotros estamos viendo, si bien vivimos una pandemia, pero hay un gran quiebre en lo social y una necesidad profunda, ¿no? Sí. En todos los sentidos. Vos, Marga, Sí. que estás todo el día a día, Sí. lo podés tener Eso más es contacto. totalmente cierto, ¿no? Lo que vos decís con respecto a la escucha. Hay tanta necesidad en la gente, tanto material como espiritual, digo yo, ¿no? Porque en el sentido de que necesitan ser escuchados, necesitan simplemente eso a veces, ¿no? Ser escuchados. Y eso de la compasión también. Yo trabajo con otros profesionales y a veces no hay compasión, siendo que estudiaron para tener compasión, Claro. por la otra persona. Sí. Y no hay compasión a veces y se ha perdido mucho eso. Y a veces uno tiene que llamar la atención y decir, no, mira, vienen las personas con una necesidad. Yo recuerdo que un profesor nos decía, son personas que padecen. Ustedes tienen que pensar que son personas que padecen, que están sufriendo por una necesidad. Y si no encuentran un poquito de escucha, a veces no están los recursos, pero sí está la escucha, está la buena voluntad, está el poder, la empatía, ¿no? Así que la contención a esa persona. Y es verdad lo que vos decías, que a veces uno no hace nada porque el recurso que necesitan no lo tenés, pero sí se van como... Vos ves eso, que se van de otra manera, que hablaron con vos, pero no le decís la verdad, porque yo acostumbro a decir la verdad, ¿no? Que no hay el recurso por ahí que necesitan, pero sí la escucha, la amabilidad, la atención, asesoramiento, por ahí en otras cosas. Todo eso hace, ¿no? Que la persona se vaya de otra manera. Claro. ¿No? Claro. No, porque lo que vos estás planteando también, a veces la solución la tiene la persona. Claro. Lo que pasa es que no la No puede la ver. puede ver, sí, No tal la cual, puede, tal no cual. la puede ver porque está abrumado, está desesperado. Está desesperado, sí, es verdad. Tiene un montón de situaciones que en la vida le ha pasado. Sí. No ve que hay posibilidades, no Sí, ve sí. solamente lo oscuro, Claro, ¿no? claro. Lo difícil. Es ¿no? que caen como ese pozo, ¿no? De desesperación que no Claro. le permite ver Tal cual. Tal que hay cual, una posibilidad. tal cual. Y la compasión es algo que Es muy importante muy en importante. cualquiera, Sí, en cualquier ser humano. A veces cuando a Jesús le preguntaron quién era el prójimo, y pensando, porque se peleaban para pensar a ver quién era el prójimo, ¿no? Fíjense que a veces estamos pensando a quién podemos... Y el prójimo es el vecino, el que está enfrente, ¿no? Sí. Porque a veces estamos pensando quién es mi ¿Quién es prójimo. A veces Claro. seguimos con esa idea y pasamos la por vida. ahí. Sí, O queremos elegir al prójimo. Bueno, este eso es mi también. prójimo, Este es mi prójimo, no este tanto. no tanto. Claro, algo así. Claro. Sí, Sí, todo aquel que esté pasa enfrente también. nuestro, ¿no? Y todo el que Sí. esté pasando una necesidad, tal es cual. nuestro prójimo, ¿no? Uno Sí. siempre uno dice el ejemplo del buen samaritano, ¿no? Claro. Ese hombre que fue conmovido por ver a una persona que estaba herida, estaba de alguna manera tirada Sí. y después está todo este ejemplo, ¿no? De Sí, la sí. persona que tendría que haber asistido, no lo hizo, ¿no? Sí. Y Sí, vos sí. encontrás ahí esta enseñanza que nos da Jesús, ¿no? Que el prójimo es esa persona que pasamos a nuestro alrededor y que no miramos No. si qué, cómo está, ni qué es, ni Claro. cómo, ni, ¿no? Sino Sí, que sí. miramos al ser La humano. Claro. ¿no? Claro, claro. Totalmente.
Y Sí, tiene sí. que ver con esto, con la compasión, ¿no? Mm. De poder despertar y que podamos despertar cada uno, ¿no? Es verdad. Desde nuestro lugar, de donde estamos, la compasión, aunque como siempre va a haber situaciones de viveza, de situaciones complejas, eso siempre, lo hubo, lo habrá. Y Y sí. siempre es algo así, pero hay una palabra, ¿no? Que nos deja la Biblia, nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, Exactamente. ¿no? Totalmente. Complicado, ¿no? Complicado cuando Cuando hay te- que seguir haciendo el bien, ¿no? Sí, Bueno, sí. pero viste, Claro. pero es así, Es complicado, Sí, sí. pero bueno. Es así. Es así. es así, y no se puede luchar con esa palabra. No. No nos cansemos de hacer el bien. Tal cual. Qué palabra, ¿no? Qué palabra, la verdad, ¿no? No Sí. nos cansemos de hacer el No nos bien. cansemos de hacer el bien. Bien, seguimos con el otro punto, ¿no, Sole? Sí, el sentido de la vida. Alimenta las ganas de vivir, a pesar de los conflictos y tristezas de la vida. El mismo propósito que uno tiene es el motor, va de la mano con la motivación, es el impulso que me hace sentir. Creo que es muy difícil no tener un motivo para vivir, que es a un punto en donde lamentablemente hoy estamos viviendo, ¿no? Gente sin sentido, tal vez teniéndolo todo, tal vez teniendo familia con salud, económicamente bien, pueden vivir, pero no le encuentran un sentido a la vida, no le encuentran un motivo por qué levantarse cada día, gente muy depresiva tal vez, si estás del otro lado, no escuchándonos, encontrar un propósito, poder hallarlo, poder encontrarlo, ir en búsqueda de eso, te lleva a tener un sentido en la vida, de decir, bueno, alimenta las ganas de vivir a pesar de todo, a pesar de que no va a salir todo como uno quiere, como uno piensa, el tener un propósito, poder cumplir, poder dar lo mejor, y el día que uno ya esté partiendo de este lugar, decir, bueno, yo di lo mejor. Hay personas que tal vez, bueno, sienten que su propósito es ser madre, por ejemplo. Bueno, yo disfruto, amo ser madre, me dedico toda mi vida a ser madre y me voy de este lugar viendo que mis hijos son gente de bien, di todo para eso, y bueno, y eso alimenta también a esto. Creo que tener propósito en la vida va de la mano con esto, poder tener un impulso para vivir todos los días. Tal Claro. cual. Vos fíjate que esta palabra, ¿no? Que decís, sentido de la vida, ¿no? Esto de encontrar sentido de la vida. Es un poco como resumir un poco, Sí. ¿no? El propósito, porque a veces es encontrar el sentido que tiene mi vida, Claro. ¿no? A veces el propósito es eso, Es eso, sí. ¿no? Encontrar el sentido de mi vida. Es decir, en diferentes ámbitos. Si bien lo puedo hacer en el hogar, tengo esta función, en el aspecto social tengo otra función, en el trabajo tengo otra función. Es decir, en cada área puedo ir encontrando un sentido a la vida, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos apuntando, ¿no? Con este tema, que encontremos un sentido en la vida. Claro. Sí. Porque a veces Claro. es eso, no encontramos. Creo que eso es el propósito, ¿no? Ese Es propósito, encontrar el sentido. de la vida. Entonces, por eso de alguna forma encontramos en la misma palabra, que de alguna manera hay un pasaje de la Biblia que también podemos leer lo que dice Dios de esto. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Acá hablamos de una creación, de algo que Dios creó, ¿sí? Que somos creados los seres humanos para hacer buenas obras, ¿sí? Para hacer el bien. No sé si les pasa a ustedes, pero haciendo el bien se vive más feliz, ¿o no? Sí, sí. Aunque a veces por ahí en el camino uno pasa momentos difíciles, Sí, pero seguro. haciendo el bien vive más feliz. Vive mejor. ¿O no? Sí, sí, sin duda. Fuera la ira, fuera el odio, fuera Sí, el rencor, fuera sí. todo ese tipo de cosas. Pero haciendo el bien, uno de alguna forma se siente feliz Exactamente. en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios al ser humano lo puso para eso, Claro. para que haga buenas obras, para que realmente su vida tenga sentido, como dijimos, con la compasión, del poder ayudar al otro, del poder... Jesús mismo, Él mismo mostró con su vida cuál de alguna manera era el sentido que tenía el ser humano, ¿no? A veces vivimos peleados, divididos, con un montón de situaciones, ¿verdad? Y uno dice, ¿para qué a veces, no? A veces no Sí, sé no. si les ha pasado, por ahí han tenido una distancia con alguien
y después se reencontraron y comenzó de nuevo. Y uno dice, ¿para qué estuvimos así, no? Y sí, Sí, es totalmente. algo que uno no puede llegar a veces a entender, ¿no? ¿Para qué? Sí, ¿Para ¿para qué? qué? Sí. Yo pienso que lamentablemente siempre está eso latente, ¿no? Porque somos seres complicados, los seres humanos. Pero a lo largo del tiempo, ¿no? Poder reflexionar en esto, qué sentido tiene. Y ni hablar desde la mirada cristiana, ¿no? Como cristianos, entender que estamos, es obediencia a Dios también, el hacer buenas obras, el cumplir con su palabra como cristianos, ese sería el fin de todo, ¿no? El poder obedecer a Dios, y esto es parte de su palabra, es todo lo que debemos hacer, aunque nos cueste. Pablo pasa a decir que somos creados de nuevo por Dios para buenas obras. El amor de Dios nos mueve a tratar de corresponder toda nuestra vida a ese amor, esforzándonos por ser dignos de Él. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos, nos ha preparado de antemano la clase de vida que quiere que vivamos y nos lo ha dicho en su libro y por medio de su Hijo. Nosotros no podemos ganarnos el amor de Dios, pero podemos y debemos mostrarle que le estamos sinceramente agradecidos, tratando de todo corazón de vivir la clase de vida que produzca gozo al corazón de Dios. Qué bueno, ¿no? De alguna manera entender de que de alguna manera somos puestos para buenas obras y que hay esto que tiene que ver con el amor, ¿no? Esto de alguna manera que nos motiva. Qué lindo sería el mundo con más amor, ¿no? Sí. ¿Cuánto Totalmente. cambiaría todo? ¿Cuánto cambiaría, no? Con esto de más amor, más compasión, más empatía, ¿no? Sí. Que bueno, pero está bueno poder desde el otro lado entender de que mi propósito es también esto, ¿no? El poder decir, dentro de lo poco que puedo hacer mucho, ¿no? O a veces de alguna forma podemos pensar que es muy poco lo que estoy haciendo y sin embargo es muchísimo y dejo tantas cosas lindas, ¿no? Yo he escuchado a veces gente que empieza a hablar de su propia madre, su propio padre que hoy no están y se conmueve y dice, la verdad que realmente ellos me dejaron esto que soy. Claro. Esta enseñanza, esta vida, ¿no? Qué bueno, ¿no? Poder de alguna manera poder entender esto. Dice, el fin de todo el discurso que has oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿sí? Creo que acá en esta reflexión este predicador de alguna manera establece ¿no? Esto tan importante que el fin de todo discurso, ¿sí? En esta reflexión de la vida, ¿sí? Que Salomón expresa, ¿no? Él dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sí? Qué importante es tener en cuenta a Dios en el propósito. Totalmente. Que vos desde el otro lado podés planificar un montón de cosas, pero tenemos que plantear de que hay Dios, hay un Dios, ¿eh? Hay un Dios que te ve, hay un Dios que tiene compasión por el ser humano, ¿sí? A veces uno dice, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando? Y por consecuencia de nuestra desobediencia, por no temer a Dios, por no seguir sus consejos, por no escuchar la voz de Dios, por alejarnos como seres humanos, por estar distantes, ¿no? Y qué bueno es poder decir, che, me quiero acercar, tener en cuenta a Dios, qué importante, ¿no? Para cada uno de nosotros, y aquel que está del otro lado, te invitamos a que tengas en cuenta que hay un Dios que te ve y que te ve en lo más difícil de tu vida y que no te ve incompleto, no te ve infeliz, te ve feliz y te ve completo y tiene grandes propósitos, porque acá vamos a decir que Dios tiene grandes propósitos con cada una de nuestras vidas, ¿sí? Nos ha pasado a nosotros. Sí, sí. En algún momento de la vida pensamos que todo estaba oscuro, pero Dios tenía un gran propósito para con nosotros. Y hoy podemos decir que gracias a Dios vamos encontrando el sentido de la vida. Total. Así es. Sí, sabemos que hay un principio y un fin. Tal Y cual. que realmente un día nuestro deseo es poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Así es, que, sí. gente, ya son las 23. Mirá. Las 23 Ya se estamos. pasó volando. La semana que viene Rapidísimo. no vamos a estar. Ya no vamos Ya a estar, no. así que vamos a estar el próximo 31 de enero, volvemos. Gracias a todos por los que nos escuchan, gracias a Lili, gracias a Noli también que estuvo del otro lado, gracias a la Iglesia Cristiana que está del otro lado también siempre. Bueno, despedimos y espero que los pasen bien, no nos extrañen tanto. Bien, y bueno, ya posiblemente vamos a tener otro formato también. Sí, Posiblemente, vamos a sí, venirnos sí. renovados. Renovados. Tenemos que ir Sí. cambiando. Así ¿no? que vamos a ir modificando. ¿no? modificando, Totalmente. cambiando. Así ahí. que bueno, gente linda, Dios le bendiga a todos. Dios lo bendiga.
y nos vemos la En próxima. la próxima. No cambiarás, tú no cambiarás, no cambiarás.